nombre es Manuel Franco, soy lead developer en instrumentos musicales Fender en la ciudad de Dublín, Irlanda. Lo que hacemos allá básicamente es extraer información de música y luego usamos esa información para crear productos educativos, para enseñar a la gente a tocar guitarra, bajo, etc. Hoy voy a hablarles de sistemas de recomendación. En todos los slides ustedes van a ver una URL acá abajo y solo en la primera, esta slide, que es un link a un paper que escribí el año pasado. Es un paper que tiene un formato un poco científico, pero no es tan complicado. O sea, la audiencia no eran académicos, la audiencia de este paper son personas que no tienen conocimientos científicos avanzados. ¿Eso qué quiere decir? Que mi intención al escribirlo era que lo pudieran entender el mayor número de personas. Ahora, como les había dicho, en cada slide van a ver esta URL, es la misma en todos los slides. Vamos a empezar con un simple juego. Entonces esa es una forma, y ahí hay un tarro con dulces, entonces a ver si cada uno puede entrar a esta URL y decir cuántos dulces creen que hay en el recipiente, ¿cierto? Sí. Entonces continuamos. La historia de dos libros. Hay dos libros, pues no muy interesantes, pero son acerca de supervivencia. Uno de ellos sobreviviendo tras un accidente en los Andes y el otro sobreviviendo en el Himalaya o en el Monte Everest, algo así. Touching the Void es en 1988. No, las ventas fueron más bien modestas, no fue muy exitoso. 10 años después, otro libro fue inmediatamente muy exitoso y las ventas fueron muy grandes. Hasta ahí todo bien. Un libro muy exitoso y otro libro que no era tan exitoso, pues nada pasa. Sin embargo, al momento del estreno del segundo libro, el primer libro empezó un incremento en ventas increíble que nunca había tenido antes y se trepó hasta la lista de los bestsellers en New York Times por 14 semanas. ¿Cuál es la explicación de esto? Porque un libro que no era interesante, que a nadie le gustó, de un momento a otro fue como digamos la locura y empezó a vender como loco. Entonces, ese es el poder de las recomendaciones. Este es un enlace a la página o un pantallazo, una captura de pantalla en Amazon donde están ofreciendo el libro y abajo, pues como ven, le hacen la sugerencia a las personas de que compren el otro. Entonces, como a la gente le gusta comprar, como cuando a uno le ofrecen un par de calzoncillos en 15.000, pero le ofrecen dos pares de calzoncillos en 18.000, pues uno va y compra los dos pares, así uno necesite solo un par, pues esa fue la razón por la cual el libro fue tan exitoso. Ahora, acá hay una imagen que no sé por qué está perdida, es de Long Tail Economy. A ver si la… Bueno, qué pena, pero ahí se supone que tenía que haber una imagen. Les explico más o menos cómo es. Básicamente lo que dice es, imaginémonos una curva así. Acá un pico y acá va bajando. Y este pico es muy pequeño, un pico que hay acá. Ese pico corresponde a los productos más populares. Decimos, en música, no sé, el último CD de Juanes o el último CD de reggaetón, todo eso es muy popular y uno va a cualquier almacén y lo consigue. Pero si uno está buscando algo muy específico, un artista de jazz, un artista de blues, algo así, que no a todo el mundo le gusta, pues eso no está acá entre los productos más populares y probablemente yo voy a un almacén de música convencional y no lo encuentre. Un ejemplo de esto son estas dos camisetas. Una camiseta blanca que la pueden encontrar en cualquier almacén
y puede valer, no sé, 20.000 pesos. Y es la misma camiseta blanca, se puede encontrar en cualquier centro comercial, se puede encontrar en cualquier sitio web, lo que sea. Y a su lado una camiseta pues ya más especializada, de un grupo de rock. Entonces digamos que esta camiseta no le va a gustar a cualquier persona. Esta camiseta pues le gusta a mucha gente. Pero ¿qué es lo que pasa con esta? Que la puedo vender 3 veces más costosa, porque es algo muy específico y que solamente cierto tipo de personas les va a gustar. Eso es lo que quiere decir la long tail economy o la cola larga. En el pico, una reducida cantidad de productos muy comunes, que realmente si yo una camiseta de 10.000 pesos que es blanca, yo no voy a pagar 30.000 pesos por esa camiseta en otro almacén, yo voy y la compro donde es más barata, pero a la final esta camiseta que yo no la puedo encontrar en cualquier lado, pues yo voy y pago lo que cueste, porque es la camiseta que yo quiero y no la encuentro en cualquier lado. Si aplicamos eso a música, aplicamos eso a películas, aplicamos a lo que sea, por ejemplo en Netflix, yo voy y me veo la película más popular, pero es que ya como la veo en Netflix, la puedo ver en televisión, la puedo ver en HBO, ¿qué es lo bueno de Netflix? Que tiene un catálogo como de 40 millones de películas o no sé cuántas, y entonces yo puedo ir y navegar y encontrar cosas o contenido que no podía acceder de otra forma en otras plataformas. Los sistemas de recomendación son sistemas que le ayudan a las personas a encontrar este tipo de productos que no hacen parte del pico, o sea, no son los productos más populares. ¿Por qué yo no quiero hacer recomendaciones con base en los productos más populares? Porque los productos más populares yo los encuentro donde sea, en cualquier sitio, y tienen mucha publicidad, entonces no es necesario invertir mucho tiempo y dinero desarrollando un sistema pues para algo que simplemente me va a mostrar lo más popular. Hay muchas clases de sistemas de recomendación. Acá vamos a hablar de 4 básicamente. Está personalizado, no personalizado, basado en contenido y basado en casos. No personalizados. ¿Qué quiere decir que no son personalizados? Las recomendaciones son iguales para cualquier tipo de persona, no se almacena información personal del usuario, no se tienen perfiles y a todo el mundo se le recomienda lo mismo. Yo estoy buscando una camiseta blanca y a la final de pronto el sistema me hace una sugerencia de una camiseta morada o de una camiseta con cuellito, pero el sistema no sabe nada sobre mí, entonces el sistema no sabe que a mí me gusta la música o a una persona que le gusta la ciencia ficción, no sabe que a esa persona le gusta la ciencia ficción, entonces no le va a recomendar una camiseta de Star Wars edición limitada, digamos. Entonces, son fáciles de implementar, no se recolecta información, pero las recomendaciones puede que no sean muy acertadas. Sin embargo, es lo suficientemente bueno como para empezar. Ahora, los sistemas personalizados, como digo, estos sí tienen en cuenta las preferencias de cada persona, pero acá hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con este tema de la privacidad. Es muy importante lo que estaba diciendo Lorena en el keynote sobre recolectar información personal. Tenemos que ser muy cuidadosos y si vamos a implementar un sistema de este tipo, deberíamos tener un proceso para anonimizar los datos, deberíamos tener un proceso para recibir peticiones de usuarios que quieran que esos datos que ya han sido colectados puedan ser borrados y debemos tener un sistema de transparencia donde le expliquemos a las personas exactamente qué información estamos recolectando y por qué. A nadie le gusta que le estén haciendo tracking de sus preferencias personales o de su vida sin permiso, entonces si bien técnicamente es posible, hay varias consideraciones éticas que sería importante tener en cuenta. Este es un ejemplo, una película del 96, Fargo. Bueno, y pues acá está la información básica de la película, todo esto es IMDb, no sé si ustedes lo conocen, pero es una de las bases de datos más grandes de películas que hay. Si ustedes ven acá, esta película tiene un rating de 8.1, pero ¿de dónde salió ese rating? Es de muchas personas que se han registrado y han dicho, oye, a mí esta película me gustó y le doy un 8.1
Bueno, un 8.1 es muy raro que eso le dan un 8, un 8.5, un 9, y digamos que en promedio tiene un 8.1. ¿Eso qué quiere decir? Que IMDb pues tiene que recolectar la información de ustedes, de todos nosotros, nuestras opiniones. De otra forma no sería posible emitir este concepto y por consecuencia no podría generar esta lista. Lo más importante es la transparencia. Acá explican bien que hay personas que les ha gustado también, que les gustó Fargo, pues también les gustan estas películas. Y acá están los ratings y todo eso, y ellos sí que tienen una película bien establecida en la cual explican bien qué tipo de información ellos recolectan, por qué y cuál es el procedimiento para que cada quien pueda borrarla cuando quieran. Este es un ejemplo de Content Based Recommendation System, basados en contenido. En este tipo de sistemas, pues lo que importa es el contenido, ¿cierto? Acá hay 3 ejemplos, hay 2 ejemplos que son acerca de política, economía, gobierno, y el tercero es un sistema es una noticia o un encabezado acerca de deportes. Entonces, un sistema de recomendación debería ser capaz de concluir que el titular 1 y el titular 2 son similares, pero que el titular 3 no tiene nada que ver porque pues, es un tema que no tiene que ver con nada de eso, ¿cierto? Ahora, filtrado colaborativo. Se tienen en cuenta las opiniones o las preferencias o el comportamiento de muchas personas para hacer 2 tipos de tareas. La primera, hacer una predicción. ¿Una predicción de qué? Llega un usuario nuevo al sistema y el sistema va a predecir si a esta persona le va a gustar una película, o le va a gustar una ropa, o le va a gustar una canción. Eso es lo primero. Y lo segundo, generar una lista de recomendaciones, que es lo que hemos visto acá. Entonces, generar una lista de recomendaciones es pues generar esta lista de acá. Y generar una predicción para un rating es que el sistema calcula que dice, yo creo que a esta persona le puede dar un 7.5 a Kill Bill o algo así. Todas 2 operaciones son igualmente importantes y complementarias en un sistema de recomendación. User-Based Collaborative Filtering es filtrado colaborativo basado en los gustos o preferencias de los usuarios, porque también hay otro tipo de filtrado colaborativo basado en productos o hay muchos otros parámetros que se pueden usar. Son 4 pasos para crear un sistema de estos. No es muy complicado. Lo hacen ver como que es muy difícil todo, pero realmente no lo es. El primer paso es construir una estructura que se llama User Item Matrix. Es una matriz donde se van a almacenar todas las preferencias por usuario de todos los productos. Luego, con esa información, pues yo voy a aplicar ciertas fórmulas matemáticas y estadísticas que tampoco son muy complejas y a partir de ahí, pues yo ya voy a poder obtener, digamos que un conjunto de usuarios que son muy similares y ya cuando yo ya tengo un conjunto de usuarios que son muy similares, puedo generar una lista de recomendaciones o puedo hacer predicciones. Entonces, el primer punto, la matriz. Digamos que acá hay 1 millón de usuarios y acá hay 1 millón de películas. Entonces, al usuario 1 le gustó esta película, le gustó esta otra película no tanto porque le dio un 2, a esta pues como que le dio igual, el usuario 2 pues pensó que esta película está muy mala, nunca vio la película 2, ¿cierto? La película 3 le gustó y así. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo 1 millón de películas y 1 millón de usuarios, pues nadie se va a ver 1 millón de películas, obviamente, bueno, de pronto una persona muy desocupada, pero yo no tengo tiempo, yo me veré 10 películas al año, no sé cuántas, y mucho menos voy a rankear
100 películas o 200 películas, pues yo no tengo el tiempo ni nada, de pronto hay personas que sí, pero en todo caso no van a darle un rating a 1.000.000. Eso quiere decir que para casi todos los usuarios, la mayoría van a hacer esto, 0 o nulo. Cada usuario realmente tiene una cantidad muy pequeña de ratings. Y ese es el problema de una matriz dispersa. Una matriz dispersa es una matriz en la cual casi todos los números o casi todas las posiciones de la matriz son 0 o nulo. Nosotros necesitamos usar estructuras de datos especiales para manejar ese tipo de datos, porque ustedes imagínense, si yo tengo una página web que ofrece películas y tengo 1.000.000 de usuarios y tengo un 1.000.000 de películas, pues la matriz va a ser de 1.000.000 por 1.000.000 y casi todo va a ser ceros y nulos, pero de igual forma yo la tengo que cargar en memoria. O sea, no hay un servidor tan grande para hacer eso. O de pronto sí lo hay, pero pues sería muy costoso, entonces tengo que optimizar y tengo que ver pues cómo es la mejor forma que puedo solucionarlo. En Python hay ciertas estructuras que se pueden usar, ya las veremos más adelante. La densidad de una matriz, entonces. La densidad de una matriz quiere decir, pues esta es la formulita, no es muy complicada, el número total de ratings que hay en la matriz por el número total de posibles ratings. Entonces una matriz de 1.000.000 por 1.000.000, pues sería 1.000.000 por 1.000.000 y eso sería el número total de posibles ratings que van a haber. Y pues lo otro, el total ratings, pues la suma de todos los ratings de todos los usuarios. Cerca de 0 quiere decir que la matriz es muy dispersa y ese es el caso casi en todos los sistemas de recomendación. Ahora, como acá estamos hablando de filtrado colaborativo, lo que importa son las opiniones de los usuarios, y yo como sé que a un usuario que le gusta la ciencia ficción yo le puedo recomendar una película de ciencia ficción y que él no haya visto antes, pues para eso es muy importante pues tener sistemas o procedimientos que me permitan saber primero que todo cuáles son los usuarios más parecidos. Entonces yo puedo tener una lista de usuarios que les guste el reggaetón, más otros que les guste el jazz, más otros que les guste el rock, y así. Hay varias formas de identificar qué usuarios son más similares que otros. Una de ellas, por ejemplo, mean squares difference. Esto puede parecer muy complejo, pero es una fórmula matemática que realmente cuando nos sentamos y la leemos un poquito, no es tan compleja. Yo no voy a entrar en detalles de esto, pero está en el paper, al cual pues pueden acceder cuando quieran. Y para que vean que no es tan difícil, vean, esta es la implementación en Python, son menos de 10 líneas. Pero claro, creemos pues, hay veces en la academia que somos muy inteligentes y nos gusta hacer así como, wow, mira esto súper complejo y todo esto. Realmente no lo es tanto, cualquier persona lo puede hacer, incluido yo. Entonces, si analizamos qué es lo que pasa acá, yo tengo una lista de preferencias del usuario X, tengo una lista de preferencias del usuario Y, tengo que asegurar que sean de la misma longitud. Eso quiere decir que si yo tengo 1.000.000 de películas, entonces yo tengo que mirar entonces que todos los usuarios tengan ese 1.000.000 de películas o ese 1.000.000 de ratings. Obviamente va a ser 0 para casi todos ellos. Y luego pues aplico la fórmula matemática y eso me dará un resultado, y ese resultado será un número que si es más grande, pues quiere decir que sus usuarios son muy similares, y si es cerca a 0, quiere decir que sus usuarios no tienen nada en común. Esta es otra fórmula que también sirve para calcular la similitud entre dos usuarios. Nuevamente, parece muy complicado, pero no lo es tanto. Acá está la implementación en Python. No son 5 páginas, pero 5 líneas, pero son 10. 10 líneas o así. Euclidean distance es otra forma de calcular la similitud
entre dos usuarios. Y mira, esta es la más cortica de todas. En mi experiencia, para los experimentos que he hecho con una base de datos de películas, cualquiera de estas sirve. A lo mejor de pronto si yo quiero calcular similitud entre otro tipo de datos o depende del dataset o lo que sea, puedan tener diferente performance. Por eso es muy importante siempre tener un sistema que toma unos datos, aplica un modelo y obtiene unos resultados y evaluar constantemente, eso es lo más importante. Y que porque funcione para películas no quiere decir que va a funcionar para música de igual forma. Siempre eso es dependiente del dominio. Ahora, este es un ejemplo en el cual el usuario 1 le dio un 2 y el usuario 2 le dio un 1 a esta película. 5, 4, 5, 3, 4, bueno. Si ustedes ven, aunque no le dieron el mismo rating, el comportamiento es muy similar. De pronto es que el usuario 1 es más optimista y el usuario 2 es más pesimista, ¿cierto? Pero igual el comportamiento es muy similar. A ellos no les gustó la película 1, sí les gustó la película 2, la película 3 pues más o menos y así, ¿cierto? Entonces, si nosotros usamos esta otra medida de similitud que se llama Pearson Correlation, esta puede ser aplicada y esta sí que me detecta ese tipo de cosas. Las otras fórmulas no lo detectan. Las otras fórmulas simplemente dicen, bueno, este ranqueó 3 y este ranqueó 3, entonces sí son similares. Si no, entonces perdemos información que puede ser relevante. Y esta sí que tampoco es tan complicada de implementar. Ahí está. Retorna un valor entre -1 y 1. -1 significa que son totalmente diferentes, 0 significa que no hay relación, que no se pudo encontrar, no se puede determinar si son similares o no, y 1 quiere decir que son totalmente iguales. Ahora, el vecindario. ¿Qué es un vecindario? Pues es un conjunto de usuarios que son similares. ¿Cómo hago yo para saber que esos usuarios son similares? Pues puedo usar cualquiera de esas técnicas descritas previamente. Y para esas técnicas puedo usar un algoritmo muy básico que se llama K-Nearest Neighborhood. Ese algoritmo toma una lista de perfiles, toma la matriz que es dispersa y el resultado es una lista de vecindarios, con cada vecindario con un número K de usuarios que supuestamente son parecidos. El tamaño de cada vecindario, pues como lo dijimos antes, debe ser encontrado por experimentación. No es lo mismo para una aplicación de películas, no es lo mismo para una aplicación de música y puede variar en el tiempo. El vecindario que yo construyo hoy puede ser diferente al vecindario que yo vaya a construir en 6 meses o en un año. Entonces, una vez más, hay que evaluar constantemente, hay que estar haciendo experimentos, hay que estar haciendo análisis. Es la única forma, esto no hay una única respuesta y lo que funciona en un dominio no va a funcionar en el otro. Pues puede que sí por una gran coincidencia, pero no es muy común. Ahora, ¿cómo calculo yo las predicciones? ¿Qué es una predicción? Si a este usuario le va a gustar esto, o cuál va a ser el rating que le va a dar. La fórmula más básica es hacer un promedio. No tiene en cuenta vecindarios, no tiene en cuenta nada. Tiene una lista de películas o de canciones, una lista de ratings para eso, y dice, en general, en promedio, a todos los usuarios le dieron un rating de 3 a esta película. Entonces, yo no tengo otra razón para pensar diferente que a este usuario le va a dar un 3 también. Por muy simple que sea, funciona bastante bien y es muy difícil de mejorar. Y está totalmente relacionada con el experimento que estamos haciendo con los dulces. Que si se los quieren comer, al final de la charla, por favor, no antes. Ahora, esos promedios yo los puedo manejar de diferentes formas. Yo puedo usar, digamos, puedo
darles un peso. ¿Qué quiere decir un peso? Que digamos que a la predicción basada en películas de ciertas etiquetas o a canciones que sean de cierto género o por ubicación geográfica, yo voy a darles más importancia o no en la participación del rating, y puedo emplear ahí sí la lista de similitudes. Entonces puedo usar cualquiera de las fórmulas que hablamos en el pasado. Este es otro ejemplo en el cual hago lo mismo, utilizo una fórmula de similitud, cualquiera de las que ya usamos sirve, unas funcionan mejor que otras, pero esta también le resta el promedio. Le resta el promedio a cada rating. Entonces eso me da unos números que se espera que sean más precisos. No es el caso siempre. Luego, estábamos hablando de predicciones, ahora para hacer recomendaciones. Entonces, las recomendaciones es, yo tomo una lista de todas las películas que le han gustado a los usuarios del vecindario del usuario activo, por decir algo. De esa lista excluyo las que ya le han gustado o las que ese usuario ya ha calificado, y lo que queda yo lo devuelvo como una lista ordenada. El secreto es cómo lo ordeno. Hay varias formas. Yo lo puedo ordenar por la película o por la canción que más rating le han dado. Le puedo dar también por el ranking que le han dado a esa película o a esa canción en diferentes vecindarios, o puedo usar una de las fórmulas de predicción. Eso, pues, cada uno de estos mecanismos tiene sus ventajas y sus desventajas, especialmente en eficiencia, en complejidad computacional. Pues el filtrado colaborativo tiene ventajas, tiene desventajas, como todo. Bueno, una de las ventajas es que como estoy recolectando información personal del usuario, pues me queda más o menos fácil, obtener pues información real y capturar el comportamiento de los usuarios. Sin embargo, el mayor problema es este, Call Start Problem. Porque cuando yo estoy empezando con mi startup o estoy empezando con mi sistema, pues yo aspiro a que algún día va a tener 1 millón de usuarios y algún día voy a tener 1 millón de películas, pero la verdad es que yo empiezo y esos números no crecen tan rápido. Entonces, voy a estar muchos meses, 1 año, 2 años, con muy pocos datos, y eso no es bueno para este tipo de sistemas colaborativos. Por la misma razón, cuando no hay suficientes datos es muy difícil obtener vecindarios de usuarios que sean similares. Y sparsity cuando la matriz es muy dispersa y tengo millones de usuarios, pues la escalabilidad de un sistema online pues, puede estar comprometida, no es tan fácil. Ahora, en el paper hablo de cómo todas estas técnicas fueron probadas con un dataset que se llama Movie Lens Dataset. Es un dataset que es for Research and Development, está libre y lo usan investigadores en todo el mundo. Hay una versión reducida, porque la versión grande tiene más de 1 millón de películas y es muchos datos. Esta solamente tiene 671 usuarios, 9.000 películas que han sido tagueadas estas veces, y la densidad, mírala, 0.0163, eso quiere decir que es una matriz muy dispersa, que es un problema grave. O bueno, más que un problema, pues un reto, porque es una realidad, eso no lo podemos cambiar, y eso refleja la gran mayoría de estructuras de este tipo en el mundo real. Acá vemos que aunque se dice que en promedio hay 149 ratings por user, hay una desviación estándar de 231. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente hay de todo tipo de ratings.
no puedo confiar en esto para emitir un juicio respecto a estos datos. Y este es el número de ratings por película. No es sorprendente que a la gente le guste ser optimista, entonces la gente generalmente le gusta generar un rating cuando la película les gustó, pero cuando la película no le gustó, pues como que pocos, a la gente no nos gusta quejarnos. Bueno. Esto pues más o menos más de lo mismo, ¿cierto? Acá explicando el número de usuarios que tienen y el número de ratings. El tipo más popular de rating es cerca de 4, pues lo que decimos, a la gente le gusta pensar en positivo. Y acá un análisis, pues como digo, siempre hay que medirlo todo, o sea, no es suficiente con hacer las cosas y simplemente ponerlas ahí y sin saber, tenemos que medirlo. Entonces, estas son las métricas, voy a pasarlas rápidamente porque, bueno, son varias. Igual esto lo pueden encontrar en el paper si están interesados. Root Mean Square es bastante usada para medir performance en diferentes sistemas basados en datos, la precisión también. Pues voy a saltarme esto así como rápidamente y vamos a ir a los resultados. Listo. Como pueden ver, o sea, la idea es que este número RMSE tiene que ser lo menor posible, ¿cierto? Y vea, ¿cuál fue el menor posible? El que usó el tema basado en promedios. ¿Eso qué quiere decir? Que una cosa tan simple como hacer un promedio puede reflejar el comportamiento de usuarios, especialmente cuando no tengo suficientes datos. Y los experimentos se demoraron 62 minutos en una máquina Amazon de 4 cores y 8 GB de RAM. El experimento con Pearson Correlation, que se supone pues que en teoría tenía que funcionar mucho mejor, pues no lo hizo tan mal, ¿cierto? Pero ¿cuánto se demoró? 10 veces más, 609 minutos. Los otros dos no lo hicieron nada bien, vea, casi el doble. Ahora para las recomendaciones. Las recomendaciones lo hicieron fatal. Vea, este se supone que tiene que ser un número que ojalá fuera 100. Pues nunca va a ser 100, pero entre mayor mejor. ¿Por qué? Pues no se sabía ciencia cierta por qué, pero se presume que es porque están basados en la conformación del vecindario y KNN, este algoritmo para obtener que usuarios son similares, pues no funciona bien cuando yo no tengo muchos datos y el dataset era pequeño. Para hacer todas estas pruebas, pues yo construí un framework que se llama NT-Recommend, está escrito en Python 3, esta es la URL del repositorio en GitHub. Todos son bienvenidos a clonarlo, a hacerle un fork, a contribuir. La idea es de que todos, entre todos, aprendamos cómo hacer sistemas de recomendación y lo mejoremos y hagamos más algoritmos y hagamos más sistemas y tengamos una discusión con base en esto. Ojo, Educational Purposes. Esto no sirve para yo irlo a montar en mi startup porque simplemente esto utiliza estructuras básicas en Python. Para hacer un sistema en producción yo tengo que llegar a usar Python, usar SciPy y pues software especializado que está hecho especialmente para eso. Acá estamos usando simples diccionarios, la matriz está hecha con diccionarios y listas y la idea es de que el framework siga así, porque es para aprender, no para hacer sistemas comerciales. Conclusiones, bueno. Filtrado colaborativo, cuando yo no tengo suficientes datos o cuando la matriz es muy dispersa, es difícil de hacer. La sabiduría de la gente, ¿eso qué quiere decir? Que pues tiene que ver con el experimento que estamos haciendo. Vamos a ver cómo, luego en Twitter voy a compartir el número real
de dulces que habían y voy a compartir el promedio y van a ver que no estaba muy lejos. Neighborhood Formation, bueno, es una operación que toma mucho tiempo y esa es la explicación por la cual el que no utilizaba un vecindario se demoró 62 minutos haciendo el experimento, pero los otros se demoraron 600 minutos, 10 veces más por usar un vecindario. Entonces, eso no sirve para sistemas en tiempo real. Lo que sí se puede hacer es calcular el vecindario offline y luego usarlo. La idea es utilizar diferentes técnicas y mezclarlas. En producción, yo usaría A/B testing también para mirar el comportamiento de los usuarios en la realidad, más allá de lo que yo tengo en mi modelo, en mi laboratorio. Bueno, y el framework, el NT Recommend, más que todos están invitados a difundirlo, a clonarlo, como ya lo dije, pues porque sí, porque, o sea, esa es la idea del software libre, ¿no? Y gracias. Y si tienen preguntas. Espera que tengo muy poca memoria. Entonces, decimos, la primera pregunta tiene que ver con la dispersidad, ¿no? Con información sociodemográfica. Mal. La realidad es que entre más información yo pueda recolectar de los usuarios, pues mucho mejor. Entonces, esa información hay que limpiarla, hay que construirla, pues hay que darle un formato y digamos que yo tendría otra matriz parecida o tendría esa información en la base de datos y entonces lo que hablábamos de aplicarle un peso al promedio, entonces yo puedo aplicarle un peso al promedio basado por ejemplo en esa información sociodemográfica o en cualquier otro factor, pero eso depende del tipo de sistema que yo tengo, del mercado objetivo, porque digamos que yo tengo un sistema de recomendación, sería muy útil, por ejemplo, de música, yo no voy a ir a Estados Unidos y les voy a ofrecer allá, digamos, las últimas canciones de Jorge Velosa, porque puede que no les interese, ¿cierto? Eso es más como para acá, y al revés también. Entonces sí, sin duda, esa información sería totalmente válida, pero recolectarla es difícil. En producción, en sistemas, en producción online es un poco difícil y pues hay que explicarle bien al usuario por qué se está recolectando. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta? El error cuadrado medio, bueno, básicamente yo tengo el rating real porque lo tengo en el dataset y tengo el rating que fue generado por el sistema. Entonces lo que yo hago es que yo cojo el real y lo resto por el otro y lo aplico al cuadrado y eso por todos los usuarios y luego le saco un promedio. ¿Esas eran todas las preguntas o había otra más? Información adicional, sí, totalmente de acuerdo. Entre más información pueda acceder, mucho mejor. Hola, al comienzo hablabas que para representar esas matrices tan grandes y con tantos vacíos se podían utilizar otras estructuras de datos. Por ejemplo, ¿cuáles? Sí, por ejemplo, como la forma como yo lo uso en el framework es una lista de diccionarios. Entonces, como es una lista de diccionarios, entonces yo tengo el usuario 1, solamente ha roteado cinco películas, entonces va a ser una lista de 5, ¿cierto? O una lista de listas, pero no va a tener 1.000.000, va a tener por el usuario 1 así. Ahora, esa es la forma en Python básico, pero yo utilizaría SciPy y utilizaría una matriz dispersa, que es una de las estructuras de datos que hay por defecto en SciPy. Bueno, pues muchas gracias.